Hola, espero que te encuentres muy bien y en la presentación del día de hoy quiero hablar contigo de un tema tan importante como es el retiro. Por favor, quédate hasta el final del video, ya que también hablaremos de otras cosas muy interesantes que están relacionadas a dinero. Gracias por estar aquí. ¿Estás preparado para tu futuro? ¿Cómo lo estás planeando? La CONAPO o el Consejo Nacional de Población en México menciona que para el año 2050, los hoy, que son 7 millones de mexicanos más o menos de las que tienen 65 años de edad, se van a convertir en 28 millones de personas. Esto es importante saberlo porque ahí es donde vamos a estar nosotros. Faltan 26 años. ¿Cómo estás preparándote para cuando llegues a esa edad? Malamente existe hoy la cultura en los jóvenes de vivir el momento, de gastar hoy y pensar mañana, de no pensar a futuro. Y si bien es cierto, es una filosofía que para ciertas áreas de la vida funciona muy bien. Para un tema de planeación financiera, no funciona o no aplica de esa manera. Es importante empezar a vislumbrar nuestra vida porque la tasa de mortalidad en México irá incrementando en el sentido de que las personas vamos a vivir más años. Esto es porque la tecnología médica, bien o mal en nuestro país, ha ido avanzando, ya sea que te atiendas de manera particular o en el Seguro Social o en algún otro hospital. Es importante entender que las personas, tanto hombres como mujeres, vamos a vivir más tiempo y los viejitos que vamos a ser para el año 2050 vamos a ser más de 28 millones. Es importante planear. Hasta hace unos días es cotidiano verlo y a mí me pasó hace unos días el ir a un súper y ver a personas de 60 a 70 años trabajar. Y no es que sea indigno trabajar, simplemente es hoy que estás joven, ¿cómo estás planeando estas etapas? Sé que están lejanas, pero vamos, estoy haciendo este video el 31 de agosto y te puedo decir que este año, que ya estamos entrando a la última etapa de este año, la gente no se da cuenta de lo rápido que ha pasado el tiempo. Y lo mismo sucede con el ahorro para las diferentes etapas de la vida que sí o sí van a llegar. Pero antes de continuar, permíteme presentarme. Mi nombre es Marcos Castro. Desde hace más de 10 años que soy asesor profesional en seguros. Soy especialista en ayudar a las personas a ahorrar para las diferentes etapas de la vida que tarde o temprano van a llegar. También ayudo a las personas a proteger su patrimonio. También los ayudo a blindar los temas relacionados a la salud en el área de gastos médicos mayores. Y también los ayudo y enseño a invertir dentro de diferentes instrumentos. Como agente de seguros, cuento con una cédula que es tipo B. Es una cédula muy especializada. En México no somos muchos los agentes de seguros que tenemos esta cédula. Y esto te lo comento porque mis servicios pueden ayudarte de manera personal o si tienes una empresa en la que tienes flotillas de autos, personal al cual quieres darles pólizas de seguros colectivos como prestaciones de ley, también te puedo ayudar en esa área de tu negocio. Cabe señalar también que estoy certificado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Este es mi número de cédula, lo encuentras aquí abajito en esta diapositiva. Y también soy el gerente de la zona sur de Insur Asesores. Tenemos presencia en la ciudad de Mérida, que es donde yo me encuentro, también en Ciudad de Puebla, pero gracias a la tecnología tenemos presencia y podemos dar servicio a todo México y a mexicanos que están en el extranjero que quieren ahorrar para diferentes proyectos personales. Dicho esto, comenzamos. Los beneficios de tener un plan de retiro, y quiero hacer un paréntesis aquí, con plan de retiro también me refiero a planes de ahorro. Por ejemplo, si tienes hijos pequeños, va a llegar el momento en el cual van a tener 16 años y te van a tocar la puerta y te van a decir, papá, cuando yo cumpla 18 años, quiero ir a estudiar a Estados Unidos, quiero ir a estudiar a Londres o quiero ir al TEC de Monterrey. Y la inscripción ahí o la inversión como tal inicial va a ser de más de 200,000 pesos.
que no te agarren desprevenido, porque los jóvenes así son. Nosotros lo fuimos en algún momento y pusimos a nuestros propios papás a prueba. También es importante mencionar que pueden haber otros proyectos de ahorro. Ahora, antes de explicarte cada uno de los beneficios, quiero hacer otro comentario. ¿Para quiénes van dirigidos este tipo de planes? Para personas mayores de edad que ya son productivos económicamente hablando. Si hoy no tienes familia, es decir, esposa, hijos, esposo e hijos, y tienes ingresos, es el mejor momento para iniciar, para que puedas adaptar tus finanzas personales y en la base esté una planeación financiera sólida que te la puede dar un plan de ahorro. Si ya tienes hijos, al menos debes de ganar 30,000 pesos mensuales para que puedas tener algún tipo de plan de ahorro. ¿Y por qué te lo digo de esta manera? Porque si hoy por hoy tienes un hijo, una esposa o un esposo, ambos generan dinero y el ingreso familiar no llega a los 30,000 pesos mensuales, es poco probable que puedas sostener en el largo plazo un tipo de plan como estos. Y en un momento más te los voy a explicar. La relación que yo quiero desarrollar con mis clientes es a largo plazo, 10 años, 20 años, 30 años. Ese es el tipo de persona con la cual nos gustaría asociarnos. Y esta razón se debe a que si hoy tienes familia, es poco probable que tengas una capacidad de ahorro en un instrumento financiero como estos. Puede ser que encuentres otros instrumentos financieros y te puedes poner en contacto conmigo porque también los tengo. La aportación mínima para que valga la pena un tipo de planeación como estas es de 24,000 pesos al año o 2,000 pesos mensuales. Obviamente esto lo vamos a definir en función de tus ingresos y también de tus gastos personales y en un momento más hablaremos a detalle de todo esto. Bien, entre los beneficios que da el ahorrar en una compañía como MetLife, el primero de ellos es el interés compuesto, es decir, que tu dinero va a generar rendimientos año con año y esa reinversión dentro de la compañía va a generar rendimientos sobre los rendimientos más tus nuevas aportaciones y se va haciendo una bolita de nieve que va a garantizar que cuando llegues a ciertas etapas de tu vida, si aportaste por ejemplo un total de 1,000,000 de pesos, tengas disponible para retirar 1,500,000 o 2 millones de pesos. Ese es el efecto del interés compuesto y es la mejor manera en la que tú puedes empezar a diversificar tus ingresos. Otro de los beneficios que da contratar un plan como estos es tranquilidad mental. Algo sucede que cuando tú firmas el contrato y das tu aportación de 24,000 pesos anuales o más, algo se relaja aquí. Sabes que te estás garantizando a ti y a tu familia, a ti y a tus beneficiarios, que independientemente de las circunstancias de la vida, haya dinero siempre para ti y para los tuyos. Otro de los beneficios que tienen estos planes es la flexibilidad y el control. Siempre lo tienes tú. Con flexibilidad y control nos referimos a, por ejemplo, si este año aportas 30,000 pesos y al año siguiente llegas conmigo y me dices, oye Marcos, yo quiero aportar este año 50,000 pesos. Podemos incrementarlo. Para el siguiente año llegas y me dices, oye Marcos, este año quiero bajarlo a 24,000 pesos al año. Lo podemos bajar. Es decir, hay mucha facilidad y flexibilidad y el control lo defines tú. La base de aportaciones siempre va a ser de al menos 24,000 pesos al año. Además, siempre le digo a mis clientes que la mejor forma de contratar un plan como estos es tener el colchón de dinero de al menos 25 o 30,000 pesos y depositarlos a la compañía. Es muy alta la tasa de clientes, mejor dicho, es muy alta la tasa de cancelaciones de pólizas que se pagan de manera mensual. Y esto se debe a que a veces cuando la compañía intenta cargar el dinero a los clientes, no tiene fondos, la tarjeta ya venció o el cliente se olvidó de depositarle fondos a la tarjeta y esto genera retrasos en sus pagos y esto genera intereses por el retraso de sus pagos. Por eso siempre mi recomendación va a ser que al menos el cliente o el prospecto pueda hacer la aportación en una sola exhibición o en 2 exhibiciones, es decir, una hoy y la próxima dentro de 6 meses. Bien, otro de los beneficios
es que pueden algunos planes hacerse deducibles, o mejor dicho, ser deducibles de impuestos. Y ojo con esto, hay algunos asesores que te venden un plan de retiro en el que te dicen que puede ser o que lo puedes deducir de impuestos. Si bien es cierto, al momento de hacer tu aportación, la compañía te entrega la factura correspondiente. Lo que muchas veces los asesores no conocen o no saben es que cuando tú cobres tu póliza a los 65 años de edad, supongamos, aportaste un total de 1 millón de pesos, la compañía te entrega 2 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda te va a pedir los impuestos que no pagaste durante todo el plazo de tu plan y eso no lo puedes evitar. Por eso es importante entender dos conceptos. Uno, deducción de impuestos. Otro, diferimiento de impuestos. El diferimiento de impuestos en ocasiones se vende en los planes de retiro, pero es bueno saber si realmente estoy haciendo deducciones o solamente estoy haciendo un diferimiento de impuestos. Y es ahí en donde yo me he especializado para ayudarte en una primera instancia a deducir impuestos. Si tus ingresos todavía permiten hacer deducibles de impuestos tus aportaciones en algún plan de retiro, entonces lo vamos a complementar con un plan en el cual puedes diferir los impuestos. Y además, proteges a tu familia de muchas maneras. Y me gusta ponerlo siempre en ejemplos. Si hoy tienes hijos pequeños y como probablemente sea, los tienes en escuelas particulares, estamos en una época en la que se compran libretas, mochilas, zapatos, uniformes, útiles escolares en general. Y no solo eso, sino también desde principios de año se han pagado inscripciones, colegiaturas, renovación de pólizas de daños o colectivas de gastos médicos mayores en la escuela, de accidentes personales. Si tu hijo practica alguna actividad deportiva, gastas en colegiatura de esta actividad, en los instrumentos deportivos que necesita en esta actividad, o si practica algún tipo de arte, tienes que gastar en tu hijo, niño o niña. A esto agrégale los gastos de comida, los gastos de servicios de internet, gastos de pediatras, de dentistas, de oftalmólogos, etcétera, etcétera. Y es algo bonito porque les estás dando una calidad de vida buena. ¿Qué pasaría si tú como pilar de casa llegas a faltarles? Seas hombre o seas mujer, seas papá o seas mamá. ¿Qué pasaría con eso? ¿Bajaría el ingreso o mejor dicho, bajaría la calidad de vida de ellos? ¿O se mantendría igual? Bueno, al contratar algún tipo de plan, te permites a ti y a tu familia, que estés o no estés, garantizar que para ellos la calidad de vida no disminuye. En resumen, el interés compuesto, la tranquilidad mental, el control y la flexibilidad, la deducción de impuestos y la tranquilidad de tu familia son algunos de los beneficios que obtienes al contratar un plan de ahorro para los diferentes proyectos de tu vida. Ahora vamos a hablar de las diferentes opciones que tenemos para ofrecerte. Como paréntesis nuevamente, cuando estamos hablando de planes de retiro, vamos también a hablar de planes para los diferentes proyectos que tengas en tu vida. Una de las opciones de ahorrar para tu retiro o para proyectos personales es hacer aportaciones anuales hasta los 65 años de edad. Supongamos esto, que me dices, Marcos, yo quiero acumular para mi retiro lo equivalente a 3 millones de pesos. Yo te preguntaría primero, ¿qué edad tienes? Supongamos para este ejemplo que tienes 35 años de edad. Estamos hablando que faltan 30 años para la edad de los 65. Y las matemáticas son muy simples. Vamos a dividir 3 millones de pesos entre 30 años. Esto nos va a dar un equivalente de 100,000 pesos al año que hay que aportar. Y puede ser que tú en ese momento me digas, Marcos, esa cantidad de 100,000 pesos al año es muy alta para mí. Y es ahí en donde entran los beneficios del interés compuesto dentro de una compañía aseguradora. Si lo aportas dentro de la compañía, únicamente estarías haciendo aportaciones anuales de 36,000 pesos en tu plan. Año con año, los rendimientos, que además es importante señalar esto, es una tabla de valores garantizados.
La planeación que yo te estoy mostrando en esta presentación no está sujeta a volatilidad bursátil ni a los cambios en el mercado de valores. Actualmente, muchos asesores te venden planes de retiro que están sujetos a la volatilidad de los mercados bursátiles. Y lo que te muestran, por ejemplo, en internet o en una asesoría es, aportando únicamente 1,500 pesos mensuales, te puedes retirar con 14 millones de pesos para tu retiro si tienes 20 o 25 años de edad. Tampoco se puede prometer eso. Y tenemos que ser profesionales en ese sentido. No podemos ofrecer cosas que no sabemos ni cómo funcionan. Hay quienes se dicen asesores y ni siquiera conocen la diferencia entre una plusvalía y una ganancia dentro de los instrumentos financieros. Por eso es importante entender que si vas a planear algo para tu retiro, te pongas en contacto con gente que sea profesional. Este tipo de planes que ofrecen están sujetos a volatilidad de mercado. Obviamente, cuando te muestran una proyección, te van a mostrar el mejor escenario posible en el que año con año el incremento de tu rendimiento sea del 8 al 15% y así durante 30 años, lo cual es imposible. Cuando yo te hablo del tema de interés compuesto en la compañía MetLife, te estoy hablando específicamente de valores garantizados y que además vienen en tu póliza una vez que ésta es emitida y se te entrega en tus manos. Esto te da la certeza de que lo que tú aportes, al finalizar el plazo pactado en tu póliza, vas a tener lo que dice el contrato desde el día 1. Por eso es importante entender las diferencias entre una compañía y otra. Cabe señalar que este tipo de plan, que es el que te muestro aquí, también lo puedes destinar para otros proyectos, ya sea para la educación de tus hijos, ya sea un ahorro para la remodelación de tu casa en algún momento o para proyectos personales que tú tengas. Otro plan es para el retiro específicamente, en el que tú aportas únicamente 10 años, dejas el dinero dentro de la compañía y lo cobras a los 65 años. Ojo, ¿por qué el dinero te comentan o te comento que lo cobres hasta los 65? Porque a partir de los 60 años, cualquier plan de ahorro que tú tengas, Hacienda no te va a retener impuestos cuando lo cobres. Si lo cobras antes, te van a retener el impuesto de tu aportación más los rendimientos. Por eso muchos de estos planes están enfocados o especializados para esto. Además, al mismo gobierno le conviene que la gente ahorre por su cuenta para que ellos, como gobierno, no tengan tanta carga económica en mantener a través de programas sociales o de pensiones a tantos viejitos que vamos a hacer dentro de 25 o 35 años. Por eso es importante planear y por eso incentivan mucho los planes de retiro. Los planes deducibles de impuestos, lo que tú aportas en tu plan de retiro, cuando hagas tu declaración anual, posiblemente Hacienda te devuelva un porcentaje de tu aportación. Entonces esto incrementa el rendimiento o el beneficio de tener tu plan de retiro. Este plan de aportación de 10 años está dirigido a personas relativamente jóvenes, pero que son muy productivas, entre los 35, 45, 50 años. Entre los 30 y los 45 años es o son las mejores edades para contratar un plan como estos, porque se dice que de los 30 a los 45 es una etapa muy productiva en la vida del ser humano. Estás joven, alcanzas la madurez física, la madurez mental, encuentras de algún modo la estabilidad laboral, ya sea como empresario o como empleado, y esta edad o esta etapa de la vida permite contratar un plan como estos. Además, se sugiere que las aportaciones en un plan como estos sea relativamente alta en comparación del anterior. ¿Por qué? Porque el anterior plan, al ser distribuido en una cantidad muy amplia en años, podemos disminuir un poco la carga de aportaciones. En cambio, cuando contratamos un plan a 10 años, se sugiere que sea para personas que puedan aportar 50, 80 o 100 mil pesos al año únicamente por 5 años, con el objetivo de poder garantizar dinero en diferentes etapas de la vida. Cualquiera de estos 3 planes, en un momento te explico el tercero, puede ser contratado para tus hijos, en función
o en favor de ellos. Quiero ahorrar para mis hijos, si mi hijo tiene 5 años, si mi hijo tiene 20 años. Quiero ahorrar en favor de ellos para cuando llegue a sus 30 o a sus 40, independientemente de cómo esté él en esa etapa de su vida, que sepa que va a tener dinero. El plan a 5 años es un plan que me gusta mucho ofrecérselo a personas que, por ejemplo, metieron una licitación o entraron a algún concurso de gobierno y lo ganaron. Y sus ingresos por los siguientes 3 años, 6 años, 10 años se van a disparar. Y van a empezar a recibir cantidades muy grandes de dinero a las cuales no habían estado acostumbrados. Es para ellos este tipo de planes en los cuales puedan aportar 300, 500, 1 millón de pesos al año únicamente por 5 años. Cabe señalar que este tipo de plan no se puede deducir de impuestos. Pero si tú lo dejas y lo cobras, si tú dejas el dinero ahí y lo cobras hasta los 60, 65 años, no hay retención de impuestos tampoco. Por eso es importante entender el funcionamiento de cada uno de los planes de ahorro. Me gusta ofrecérselo a constructoras o a dueños de constructoras que acaban de ganar concursos, a personas que están metidas en el sector público y que por los siguientes años van a recibir buenos ingresos, a personas que tienen altos ingresos, que están jóvenes y que pueden destinar un buen porcentaje de su dinero a una planeación como estas. Si bien es cierto, este tipo de plan permite aportaciones de menores cantidades, es una realidad, preferiría, y esta es parte de mi asesoría profesional, plantearte un plan de a 10 años o incluso en el cual aportes 15 años y dejes el dinero ahí. El objetivo de esto es que sepas que puedes ahorrar en diferentes lapsos de tiempo. Es importante mencionar que cada plan tiene coberturas por invalidez total y permanente y por fallecimiento, que en un momento más te las voy a explicar. Muchas veces las personas me preguntan, bueno Marcos, ¿por qué tengo que contratar una póliza de ahorro que tenga algún tipo de seguro de vida? Y es muy poderoso y me gusta explicarlo de esta forma. Imagínate que hoy estás comprando, supongamos que eres un cliente que va a aportar 100,000 pesos al año. Entonces, imagínate que hoy vas a aportar 100,000 pesos y con estos 100,000 pesos vas a comprar un seguro de vida por 5 millones de pesos. Si algo te llega a pasar, una invalidez total y permanente, por ejemplo, la compañía desde el día 1 te entregaría 5 millones de pesos para que hagas frente a los gastos que implica una invalidez total y permanente. ¿Cómo qué gastos? Por ejemplo, la adaptación del hogar, la adaptación del vehículo, los gastos hospitalarios, el tratamiento médico, las medicinas, estudios, etcétera, etcétera. Únicamente invertiste 100,000 pesos. Además, si se presenta el fallecimiento, tienes la garantía que la compañía le entrega la suma asegurada a tus beneficiarios, pero además les entrega todo el ahorro que tú hiciste, por ejemplo, durante 5 años. Si contrataste o compraste una suma asegurada de 10 millones de pesos y cuando se presenta el fallecimiento, tú ya habías acumulado otros 10 millones de pesos, la compañía les entrega a tus beneficiarios 20 millones de pesos, ya sea en una sola exhibición o se hace un fideicomiso que administre el dinero y que mes a mes les pase una renta a ellos hasta que se agote la suma asegurada. Ahora, imagínate que contratas un plan de retiro y esta es una de las coberturas que me gusta explicar. Imagínate que contratas un plan de retiro y se presenta la invalidez total y permanente en el año 2. Y me gusta poner el ejemplo de un locutor de radio. Ya no puedes hablar. O eres un deportista profesional, si eres un futbolista o un jugador de béisbol, se te fractura o se te lesiona alguna parte de tu cuerpo y ya no puedes practicar de manera profesional ese deporte. O si eres un médico cirujano o si eres un dentista que utiliza mucho las manos para su función o para su labor y pierdes los dedos índices, por ejemplo, o pierdes movilidad en alguna de las manos. Estos ejemplos son ejemplos reales de invalidez total y permanente. En alguna ocasión, platicando con un conocido, que es mi cliente, tuvo una lesión en la espalda
y lo tuvieron que operar. Una parte de su trabajo implicaba que él cargara cajas o paquetes grandes. En el diagnóstico médico aparece que ya no puede desempeñar esa labor. Como consecuencia, se declaró la invalidez total y permanente y cobró una suma asegurada de 2 millones de pesos. Él actualmente se dedica a otras cosas. Vamos, lo que te quiero decir con esto es que no necesitas estar en una silla de ruedas parapléjico para ser considerada la invalidez total y permanente. Entonces, retomando el ejemplo, si se presenta esto en tu vida, en el año 2 de la contratación de tu plan de ahorro para el retiro, en automático dejas de hacer aportaciones en tu plan. La compañía se ve en la obligación de entregarte la suma asegurada y además de continuar haciendo el ahorro por ti, para que cuando llegues a los 65 años de edad o para cuando llegues a la edad en la que la póliza llega a su vencimiento o a su finalización, tú cobres ese ahorro que la compañía hizo por ti. Cabe señalar que en todo ese lapso de tiempo tuviste la cobertura por fallecimiento. Esa es una de las ventajas, por decirlo así, de tener la cobertura de invalidez total y permanente. Si eres una persona saludable, es el mejor momento para contratar tu plan. Si eres una persona productiva económicamente hablando, es un buen momento para contratar un plan como estos. La cobertura de fallecimiento está determinada obviamente cuando se presenta el fallecimiento y está dividido en dos, ya sea de forma accidental o de forma natural, independientemente por la razón que ésta sea. Cabe señalar que la compañía aseguradora se protege en esta cobertura por el tema del suicidio. Deben de pasar al menos 2 años. Esta forma de fallecimiento esté cubierta por la póliza. Y como te mencionaba a modo de ejemplo, si eres un profesional independiente, ya sea un dentista, un médico, que haga operaciones o cirugías, si eres un locutor de radio, si eres un ingeniero, si eres una persona que está expuesta a riesgos deportivos, por ejemplo, si eres un motociclista, si eres alguien que le gusta el paracaidismo o practica actividades riesgosas, debes de tener al menos una póliza que te cubra por invalidez total y permanente. Porque si algo sucede, ya sea en la práctica profesional de esto que te menciono o en otra actividad completamente, por ejemplo, supongamos que eres un dentista y que necesitas de las manos para poder ejercer tu profesión. Y en casa ocurre el accidente de que estás en la cocina y de una forma desafortunada te cortas las manos o te cortas una de las manos y pierdes movilidad en una de tus manos. Eso ya es una invalidez total y permanente para tu trabajo. Si eres una persona que se dedica a algún deporte profesional y pierdes la vista, es una invalidez total y permanente. Si eres un locutor de radio y pierdes la voz, es una invalidez total y permanente. A estos riesgos estamos expuestos todos, no hay excepción. Y estos planes de ahorro complementan la parte de los rendimientos con estas coberturas. De ahí la importancia que puedas ahorrar para estas etapas, que puedas protegerte además a ti y no solo a ti, a tu familia. Me decía un joven en alguna ocasión, bueno, es que si yo me invalido, pues no tengo familia a quien afectar. Espera un momento, ¿quién se haría cargo de ti si sufres una invalidez total y permanente? Bueno, mis papás. Y le pregunté, ¿tus papás tienen 3 millones de pesos en su cuenta bancaria para hacer frente a la invalidez y a todo lo que implica esto en sus vidas? Ahí fue cuando se dio cuenta de que tenía un pensamiento erróneo. Una parte del trabajo de nosotros, los asesores profesionales, es hacer conciencia, sensibilizar a las personas, darnos cuenta de que somos vulnerables a las circunstancias de la vida. Por eso es importante tener un respaldo financiero, un guardaespaldas financiero que obtenemos al contratar cualquier tipo de plan de ahorro. Y otra de las preguntas que las personas normalmente me hacen es, bueno, ok, ¿cómo lo contrato? ¿Cuánto tengo que aportar? Y para esto hacemos una serie de preguntas que le llamamos detección de necesidades. Para saber, o mejor dicho, para hacer un traje a tu medida. Entre las preguntas que hacemos es, ¿qué edad tienes?
La edad es un factor muy importante, ya que a menor edad, mayor plazo de aportaciones, mayores rendimientos. A mayor edad, menor plazo de aportaciones, menores rendimientos. Por eso, mientras más joven estás, es mejor iniciar. ¿Fumas o no fumas? Es importante esto porque las personas que fuman son más propensos, obviamente, a sufrir algún tipo de enfermedad con el paso de los años. No solamente el tema de enfisema pulmonar, sino otro tipo de enfermedades como por ejemplo infartos, hipertensión, la pérdida de los dientes y otro tipo de enfermedades que se pueden desarrollar por el consumo del cigarro. Otra pregunta es el peso y la estatura. Y el peso es importante más que nada por el tema de la obesidad. Es muy alta la tasa de personas que padecen o que son obesos. Y es algo tan cotidiano, tan común. Voltea a ver a tu familia y pregúntate quiénes tienen sobrepeso y te vas a sorprender. Probablemente lo tienes tú. Es poca la gente en nuestro país que está en su peso y talla, en su peso y estatura, ideal. Y este es un indicador fuertísimo de que mucha gente va a padecer diabetes, hipertensión, colesterol, hígado graso, úlceras gástricas, obesidad, problemas de espalda, problemas de rodillas y un sinfín de enfermedades que se pueden desarrollar por el tema del sobrepeso, insomnios, migrañas. Por eso es importante hacer estas preguntas porque la compañía aseguradora es la forma en la que se protege y en un momento te explico cómo funciona esto. La ocupación. No es lo mismo asegurar o darle una póliza de seguro a un jefe de la empresa que trabaja en su oficina únicamente, a un accionista de una empresa que su única labor es cada 15 días estar en la mesa directiva, en reuniones, tomando decisiones, a asegurar a un ingeniero que supervisa obras dentro de la misma y se sube a andamios y está en el riesgo que implica esta actividad, o a un deportista profesional, o a un automovilista, o a una persona que le gusta manejar motocicleta, o a alguien que tiene aeronaves o avión particular y que viaja constantemente, o a un piloto aviador de alguna compañía. Este tipo de actividades tienen un riesgo mayor. Personas que trabajan con solventes químicos. Y este tipo de personas están en un riesgo mucho mayor que aquellos que tienen un trabajo o un negocio, administrar o ser dueños, por ejemplo, de lavanderías, ser dueños de restaurantes, ser dueños de empresas, etc. Por eso es importante conocer la ocupación de la persona. Estas primeras preguntas que te menciono o que te hago, el objetivo es evaluar el riesgo que implica darle una póliza a alguien como tú. ¿Por qué? Porque si realizas alguna actividad riesgosa, si fumas, si tienes sobrepeso, probablemente la compañía te dé tu póliza, pero a un costo mayor. Por ejemplo, a una persona sana que quiere contratar un plan de ahorro equivalente a $1,000,000 de suma asegurada, probablemente le cueste, por ponerte un ejemplo, $30,000 al año. Es una persona sana. Este mismo plan, con los mismos beneficios, coberturas y demás, a otra persona que está en actividades riesgosas o que tiene malos hábitos en lo relacionado a fumar y al sobrepeso, probablemente este mismo $1,000,000 le cueste $40,000, es decir, $10,000 más. A este factor se le llama extra prima. La extra prima es un costo mayor por las mismas coberturas. Saber o conocer tu ingreso promedio mensual tiene como objetivo conocer tu capacidad de ahorro, cuánto dinero te sobra al final del mes. Si gastas, por ejemplo, $30,000 al mes y ganas $50,000, tenemos un margen de $20,000 para elegir el mejor plan de retiro para ti. Obviamente, no te voy a decir que inviertas estos $20,000 mensuales en su totalidad. No, lo ideal es que sea al menos el 10% de tu ingreso. Por ejemplo, alguien que gana $30,000 al año al mes son al año $360,000. Lo ideal sería que al menos ahorres para tu retiro o para diferentes proyectos $36,000 anuales. Si ganas $100,000 al mes, estamos hablando que al año ganas $1,200,000.
Lo ideal es que ahorres 120,000 pesos al año para alguno de estos proyectos personales. Y es importante también conocer cuál es el objetivo de tu ahorro, ponerle nombre, sea para tu retiro, sea para tus hijos, sea para la remodelación de tu casa, sea para comprar una nueva casa, el nombre que tú quieras. ¿Por qué? Porque este va a ser un motivador que te va a disciplinar año con año a continuar con tu plan de ahorro para el retiro. Mi asesoría consiste precisamente en eso, en ayudarte a planear diferentes etapas de la vida que sí o sí van a llegar. Y tú que has llegado hasta la parte final del video, ya estamos por terminar, quiero darte las gracias y quiero comentarte lo siguiente. Si tú contratas un plan de ahorro, independientemente del proyecto personal que tengas, de al menos 30,000 pesos al año, tengo la siguiente noticia para ti. Si tú haces la aportación anual de 30,000 pesos o más, obviamente, tengo 3 opciones de regalo para ti. La primera de ellas es bonificarte el 10% de tu aportación, es decir, ahorras 50,000 pesos y se te bonifican 5,000 pesos. Esta bonificación es directo a tu bolsa, no es a tu póliza, se te entrega a ti. Esta es la primera opción. La segunda opción, independientemente de la zona geográfica en la que vives, por ejemplo, yo estoy en la ciudad de Mérida, Yucatán, y tenemos relativamente cerca la Riviera Maya. A mis clientes de aquí que están contratando sus planes de retiro o sus planes de ahorro, les regalo un viaje 3 días, 2 noches o 4 días, 3 noches, dependiendo de las épocas del año. Hay ofertas muy buenas que tenemos en diferentes épocas del año. Les regalamos un viaje todo incluido a la Riviera Maya. El viaje incluye el hospedaje de los 3 días, 2 noches, 4 días, 3 noches. No incluye el transporte. Pero si tú estás en otra parte de la República, también tenemos la posibilidad de regalarte el hospedaje del todo incluido a un hotel cerca de ti, sea que estés en Acapulco, en Ciudad de México, en Veracruz, en Tijuana, en Coahuila, en Monterrey, en donde te encuentres. Podemos darte este beneficio. La tercera opción es que al contratar tu póliza, te demos hasta 12 meses sin intereses en tarjetas bancarias participantes, que son la mayoría de bancos que todos conocemos. Y como bono adicional, si eres mujer, podemos darte hasta otro 10% de bonificación, siempre y cuando tu aportación la hagas de manera anual. Como te mencioné hace un momento, mi nombre es Marcos Castro y quiero darte las gracias por ver este video en el que espero haber resuelto dudas relacionadas a los planes de retiro. Si tienes más dudas, por favor ponte en contacto conmigo. Voy a dejar abajo en la descripción de este video mis datos de contacto, mi número de teléfono, mi página web. Te voy a dejar también un link que te va a mandar a mi sitio web en el cual te explico todavía más a detalle todo lo relacionado a planes de ahorro para que juntos tomemos la mejor decisión acorde a tus posibilidades, acorde a tu edad y acorde a lo que tú quieres lograr en tu vida. Muchas gracias y que tengas excelente día. Hasta luego.